Buenos días, hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Dios me los bendiga. Estamos cerrando ya, obviamente, la Semana Santa. Una semana, obviamente, que tiene que ver marcado muchos aspectos que hemos aprendido tras la palabra de Dios en nuestra vida. El tema de hoy lleva como título Volver al futuro. Jesús les dio a sus discípulos un nuevo sentido de propósito, un nuevo motivo para alegrarse cuando Él ascendió a los cielos. La palabra de Dios nos tiene registrado una historia interesante al final del libro del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 36 al 53. Permítame darle lectura. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos les dijo, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esa es la historia. Pero para poder entender la historia, permítanme ir a algo un poco mundano, que por supuesto no recomiendo. ¿En qué sentido? Bueno, Eh, la industria del entretenimiento hay una trilogía de películas llamada Volver al futuro de Michael J. Fox, que hace una aventura al pasado usando un auto DeLorean que se transforma en una máquina del tiempo. Aunque en verdad no exista una máquina del tiempo, usted puede mirar hacia atrás en el tiempo y transformar su vida presente y futura. Los invito entonces a ustedes a volver al año 31 antes de Cristo, a un domingo en la mañana, al comienzo de la primavera. Si leímos San Lucas 24, el verso 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Jesús se apareció antes de lo que he leído a los dos discípulos en el camino de Maús y se quedó a cenar con ellos. Para un judío terminaba el día a la puesta del sol y era el momento en que se sentaban a la mesa a servirse los alimentos. Emaús quedaba aproximadamente a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Eran probablemente las 6:30 de la tarde cuando Jesús se apareció a los creyentes allá. Y es interesante observar que ellos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos cuando se
realizó el milagro. La inspiración, los escritos que como pueblo tenemos a través de esta autora cristiana Elena de White, nos da un detalle interesante sobre este momento. Dice en El deseo de toda la gente, página 743. Llamaron estos dos discípulos que estuvieron con Jesús en Emaús para que se los admitiese, pero sin recibir respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron y otro invisible entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. Pero la entrada de Jesús, sin embargo, transformó totalmente su actitud y el comportamiento de los discípulos. En esta historia vemos 4 cosas fundamentales que Jesús ofreció a sus discípulos antes de subir al cielo y 4 cosas que todavía nos ofrece hoy el Señor. La primera de ellas es que Cristo transformó el pánico en paz. Dice la Escritura, en la lectura inicial que realizamos, ¿verdad? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Todos queremos sentirnos en paz. Es algo universal en la humanidad. Las personas buscan cualquier cosa que traiga paz, aunque sea momentánea. Algunos lo buscan por medios artificiales como las drogas, el alcohol, a través de emociones temporarias como el sexo, otros consultando médiums o practicando meditación oriental. Sin embargo, cuando esas personas se dan cuenta de que esos métodos no les produce paz real o duradera, se sienten angustiadas y desesperadas. La pregunta que muchos podríamos estarnos haciendo es, ¿dónde podemos encontrar la verdadera paz? Los versículos 36 al 43, voy a leer solamente el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. La primera palabra que Jesús le dirige a sus discípulos confundidos y con miedo fueron paz a vosotros. ¿Por qué estaban turbados? Jesús hizo 2 cosas para tranquilizarlos, 2 cosas sencillas. La primera, permitió que ellos lo tocaran. Querían que entendieran de que no era una mera aparición. Y en segundo lugar, pidió y recibió algo para comer. Todo el mundo sabe que un fantasma no come, ¿no es cierto? Le preguntaron alguna vez a alguien, y tal vez a usted también, ¿cómo estás? Y lo que podemos responder en más de las veces, decimos todo bien dadas las circunstancias. Hay un dicho que dice, las circunstancias son como un colchón. Si usted se queda debajo del colchón, se va a sofocar, pero si se pone encima, va a descansar. Por lo tanto, tenemos que hacer una elección, concentrarnos en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestra angustia, o concentrarnos en Cristo. Hay un lindo himno o corito que lo solemos cantar muy a menudo que dice así, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Quieres
Tú, mi estimado hermano y amigo, que Cristo transforme hoy tu desesperación, tu angustia en paz. Él lo quiere hacer y espera que tú vayas y acudas a Él en busca de la verdadera paz que solo Él puede dar. La segunda cosa que nos enseña esta historia es que Cristo transformó la confusión en claridad. En los versículos 44 al 48 se dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los discípulos no entendían claramente lo que Jesús les había dicho en más de una oportunidad, de que era necesario de que el Cristo padeciese y muriese y resucitase al tercer día. No comprendieron. Su entendimiento estaba opacado y tanto ellos como nosotros muchas veces puede ser que nos sentamos confundidos, abrumados por la circunstancia, por el dolor, por la tragedia, por la angustia. No logramos percibir el trasfondo de aquello porque nuestros sentimientos y emociones están opacadas. Y solamente Cristo nos puede transformar nuestra confusión, angustia en claridad. Acudamos a Él para que Él sea el que nos enseñe, nos muestre lo que hay detrás de lo que es aparente, de nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras dificultades, para poder controlar esas emociones y sentimientos que nos juegan malas pasadas. Solo Él, y nada más que Él, nos puede dar la claridad que necesitamos. La tercera cosa que nos enseña es que Él, Cristo, transforma la perplejidad en propósito. El verso 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Todos queremos tener un sentido de propósito en nuestra vida y todos queremos obviamente tener algo que nos produzca alegría. Por ejemplo, los hobbies, los deportes son buenos, pero el objetivo y la alegría que nos producen no duran mucho tiempo. Se acabó el partido de fútbol, ganamos, la pasamos un rato muy agradable, pero sin embargo, ya para el día siguiente pasó, concluyó. El verso 48 nos dice que nosotros somos testigos de Cristo, porque hemos experimentado indudablemente la salvación que Él nos ofrece gratuitamente por la fe a través de su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, obviamente, este relato que está escrito allí se repite también en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, donde señala, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Se cuenta la historia de que un pastor fue llamado para servir en cierta iglesia. Su antecesor le había dicho que esa iglesia simplemente estaba muerta, que no valía
pena intentar animarla. Pero el pastor aceptó el llamado y él estaba plenamente convencido, obviamente, de que había sido llamado por Dios para hacer el trabajo que él efectivamente había aceptado. Él hacía su trabajo, visitaba a los hermanos, predicaba obviamente con fervor la palabra del Señor, pero veía que indudablemente su antecesor tenía razón, mas no sabía cómo encontrar la respuesta a la problemática que estaba él viviendo. Pues bien, después de pensarlo y de orar mucho, decidió él poner un anuncio de un funeral para la iglesia. Día y hora señalado, hizo circular volantes por todo el pequeño pueblo para la invitación al funeral. Durante la semana ese fue el tema de conversación de los aldeanos o de los pueblerinos. Y llegó obviamente el día y la hora señalada, y claro, en esa oportunidad, la curiosidad de saber de quién se trataba y el por qué se congregaban para ese funeral de NN, el pastor predicó, dio su sermón y pidió obviamente que los feligreses pasen a despedirse indudablemente de el fallecido. Para sorpresa obviamente de los feligreses, al pasar por darle saludo y respeto al difunto, ellos quedaban con una mirada avergonzada y asustada. Se apartaban rápidamente porque el cajón estaba vacío. Solo tenía un espejo en su interior y mientras cada persona miraba lo que había dentro del cajón pensando ver a alguien fallecido, cada uno miraba su propio rostro. Yo no quiero ser parte de una iglesia muerta. ¿Y usted? ¿Quiere que Cristo transforme hoy su perplejidad en propósito? Usted es un feligrés, un miembro de iglesia, un discípulo de Cristo. Parece que está vivo, pero puede ser que esté muerto. Porque un testigo de Cristo es aquel que se nos ha enviado indudablemente para predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, como dice el versículo 47 de San Lucas, capítulo 24. Permitamos que Cristo nos dé un propósito en la vida. Más bien, permitamos que el propósito que Cristo quiere que tengamos, lo aceptemos. Que nos comprometamos con ese compromiso, con la misión de predicar el evangelio del reino a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, que es lo que Cristo quiere que tú realices como testigo de Él. Y cuarto y último elemento que el Señor nos quiere enseñar en esta historia es que Él transformó la melancolía en alegría. En los versículos 50 al 53 se nos dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Adoraron a Cristo. Lo reconocieron como su Dios, como su Señor y su Salvador. Estaban rebosando de alegría por lo que habían visto y lo que habían oído. Piensa usted en la experiencia de los discípulos de aquel entonces. Estaban escondidos en sus casas por miedo de los líderes judíos.
nosotros podemos estar en casa, protegidos. Por miedo al contagio, sí, hay que cuidarse. No estoy dudando de nada de aquello. Pero aún en casa tú puedes hacer aspectos externos para cumplir con la misión de Cristo, que te produzca gozo y alegría compartiendo el mensaje de salvación, llevando arrepentimiento y perdón de los pecados a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia, a través de la tecnología, adorando a Jesucristo con alegría. Acababan los discípulos de ver a Jesús ascender victoriosamente a su trono celestial. Se sintieron contentos, felices, porque obviamente el Señor los había transformado y cambiado. Y esa es la verdadera felicidad que nosotros debemos de experimentar día tras día. Porque todos los seres humanos de una manera u otra buscan la felicidad. Pero hay personas que buscan la felicidad y la incredulidad. Nada. Otros lo buscan en el placer, en el sexo, en el libertinaje, pero no es duradero. Pasa y termina y nos sume en una angustia y una infelicidad y depresión tremenda. Hay otros que piensan que la felicidad se la encuentra en el dinero, el billete. Los ricos, los adinerados no siempre son felices. Tienen miedo y temor de perder lo que tienen. La felicidad no viene a través del dinero, como tampoco a través de la posición y la fama. Esta termina en su momento, tarde o temprano, y ni siquiera en la gloria militar, ni siquiera. ¿Dónde se encuentra la felicidad? Mire a Jesús. Con Cristo te va a lograr enfrentar cualquier problema con la paz que solo Él puede dar. Estás triste, estás afligido, estás compungido, estás angustiado, estás confundido. Solamente hay una solución y una respuesta. Cristo. Pon tus ojos en Él. Él es el único que puede darte la alegría de la salvación. Él puede transformar tu tristeza en alegría si le permites que transforme tu preocupación en adoración. La trilogía de la película Volver al Futuro, si bien es cierto, eso es ficción, pero cuando tú te remites obviamente a la historia y miras a Cristo, que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que te perdona tus pecados y te da la salvación de manera gratuita, transforma la vida del ser humano. Mira a Cristo resucitado y alégrate en el glorioso futuro que te espera hoy, mañana y siempre, porque Él transformará tu pánico en paz, va a transformar tu confusión en claridad, Él va a transformar tu perplejidad en propósito, Él va a transformar tu melancolía en alegría. Solamente Él te puede transformar y permite de que esa sea tu experiencia, que te llene de gozo y felicidad cada día de tu vida. Dios te bendiga.